El mendigo iluminado. En una esquina olvidada de la bulliciosa Ciudad de México, en medio de edificios grises y calles abarrotadas, había un hombre que siempre llamaba la atención de quienes pasaban, aunque no fuera por las razones que uno esperaría. Se llamaba Rafael, y la gente lo conocía como el mendigo iluminado. Sus ropas estaban desgastadas por el tiempo y el polvo de las calles, pero sus ojos tenían una luz particular, como si escondieran un secreto que pocos podrían comprender. Rafael siempre estaba sentado en la misma banca del parque, cerca de una pequeña fuente que había dejado de funcionar hace años. Tenía un cuaderno desgastado en sus manos, donde de vez en cuando garabateaba palabras y símbolos que nadie más entendía. No pedía dinero. No hablaba con nadie a menos que alguien se acercara primero. Y, aún así, había algo en el que hacía que la gente lo mirara dos veces, como si supieran que su presencia iba más allá de lo físico. Un día, una joven llamada Sofía pasó por el parque. Había oído hablar de Rafael de boca de varias personas en su vecindario. Un hombre que supuestamente podía ver más allá de la realidad cotidiana. Algunos decían que era un profeta, otros lo llamaban loco. Sofía, curiosa por naturaleza, decidió acercarse para comprobarlo por sí misma. «Buenas tardes», dijo, con cierta duda mientras se acercaba a Rafael. Él levantó la mirada, sus ojos brillando bajo la luz tenue del atardecer. No dijo nada al principio, solo la observó con esa mirada penetrante que hacía que los demás se sintieran incómodos. «¿Puedo sentarme?», preguntó Sofía, señalando la banca. Rafael asintió, y ella se sentó a su lado en silencio por un momento, observando las páginas llenas de garabatos en su cuaderno. «Dicen muchas cosas sobre ti», comentó finalmente Sofía. «Algunos dicen que tienes visiones». Rafael dejó de garabatear y cerró su cuaderno lentamente, como si estuviera a punto de hablar de algo importante. «La gente siempre habla», respondió con una voz suave pero firme. «Pero pocos se toman el tiempo de entender». Sofía lo observó, intrigada por la calma y la seguridad que transmitía. «¿Y qué es lo que deberían entender?», preguntó. Rafael la miró directamente a los ojos, como si estuviera evaluando algo dentro de ella. Después de un largo silencio, respondió: «Que la verdad no es lo que parece. Y que aquellos que buscan respuestas, a menudo terminan encontrando más de lo que querían». Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en esas palabras que la inquietaba profundamente, pero también encendía su curiosidad. No era una mujer que se asustara fácilmente, y mucho menos cuando se trataba de misterios. «¿Qué verdad?», insistió. Rafael sonrió levemente, pero su sonrisa no contenía alegría, sino una especie de tristeza. «Cada uno debe descubrir su propia verdad», dijo enigmáticamente. «Pero, ten cuidado, joven. A veces, la verdad puede ser una carga demasiado pesada de llevar». Sofía se quedó en silencio, reflexionando sobre sus palabras. Algo en ella le decía que Rafael no era un simple mendigo. Había una historia, un pasado, y tal vez un conocimiento que él guardaba celosamente. Mientras se levantaba para irse, no podía dejar de pensar en lo que había dicho. Y esa noche, en la quietud de su pequeño apartamento, la imagen de Rafael y sus ojos iluminados siguió persiguiéndola. Sofía no podía sacarse de la cabeza las palabras de Rafael. A pesar de que intentaba concentrarse en su trabajo y en las responsabilidades cotidianas, su mente seguía regresando al enigmático hombre en el parque. Los días pasaron, pero la sensación de que había algo más, algo oculto en su encuentro con Rafael, la inquietaba más y más. Una tarde, después de un día particularmente agotador en la oficina, Sofía decidió volver al parque. Esta vez no fue por curiosidad, sino por una necesidad interna de comprender qué era lo que Rafael realmente sabía. Cuando llegó, lo encontró en su lugar habitual, escribiendo en su cuaderno como siempre. «Volviste», comentó Rafael sin siquiera levantar la vista. «No podía dejar de pensar en lo que dijiste la última vez», confesó Sofía, sentándose a su lado nuevamente. «Dijiste que la verdad puede ser una carga». «¿A qué te referías?». Rafael cerró su cuaderno y lo guardó en su bolso raído. Esta vez, su mirada era más intensa, como si supiera que Sofía estaba lista para escuchar algo más profundo.
La gente vive sus vidas pensando que tienen el control, comenzó a decir, su voz tranquila pero cargada de significado. Que pueden elegir su destino, que cada decisión los lleva a un camino diferente. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que algunas cosas ya están escritas? Que hay verdades que no puedes cambiar, sin importar cuánto lo intentes. Sofía frunció el ceño. La idea de que su vida ya estuviera predestinada le resultaba inquietante. Siempre había creído en el poder de las decisiones, en la libertad de elegir su propio camino. No creo en el destino, dijo finalmente. Creo que cada persona crea su propio futuro. Rafael sonrió con una expresión entre compasiva y resignada. Muchos piensan así, respondió. Hasta que ven lo que yo he visto. Sofía lo miró fijamente, su corazón acelerándose. Era la primera vez que Rafael mencionaba sus visiones de manera tan directa. ¿Qué has visto?, preguntó en un susurro. Rafael no respondió de inmediato. En lugar de eso, sacó su cuaderno una vez más y comenzó a escribir algo en una de las páginas en blanco. Cuando terminó, arrancó la página y se la entregó a Sofía. Encuéntrame aquí mañana al anochecer, dijo simplemente. Sofía tomó la página, sintiendo el papel áspero entre sus dedos. Miró el mensaje escrito, que contenía solo una dirección. Alzando la vista para hacerle más preguntas, descubrió que Rafael ya se había levantado y estaba alejándose lentamente, su figura desvaneciéndose entre las sombras de la noche que comenzaba a caer. Al día siguiente, Sofía no podía dejar de pensar en la dirección que Rafael le había dado. Sentía que estaba a punto de descubrir algo que podría cambiar su vida, pero al mismo tiempo, una parte de ella tenía miedo. ¿Qué clase de verdad le revelaría Rafael? ¿Y estaría lista para escucharla? El sol comenzaba a ocultarse cuando Sofía llegó al lugar indicado. Se trataba de un antiguo edificio en el centro de la ciudad, uno que claramente había visto mejores días. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, y la fachada mostraba signos evidentes de abandono. Sofía dudó un momento antes de subir los escalones que llevaban a la entrada. Al empujar la puerta, fue recibida por el crujido de las bisagras oxidadas y el olor a humedad. El interior estaba oscuro, apenas iluminado por la luz del crepúsculo que entraba por las ventanas rotas. Al fondo del vestíbulo, vio a Rafael, esperándola con la misma calma imperturbable de siempre. Pensé que no vendrías, dijo él suavemente cuando ella se acercó. Tenía curiosidad, respondió Sofía, aunque sabía que la curiosidad no era la única razón. Había algo más profundo, una sensación de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Rafael asintió lentamente y le indicó que lo siguiera por un estrecho pasillo que llevaba a una habitación pequeña y oscura. En el centro de la habitación había una mesa, y sobre la mesa, un objeto cubierto con una tela vieja. ¿Estás lista para ver la verdad?, preguntó Rafael, con una mirada seria. Sofía no estaba segura de si realmente estaba lista, pero asintió de todos modos. Sin decir nada más, Rafael levantó la tela, revelando un espejo antiguo. Este espejo es especial, dijo Rafael, sus ojos fijos en los de Sofía. No es un espejo común, refleja no solo lo que eres, sino también lo que podrías ser. Lo que podrías llegar a ver es un fragmento de tu futuro, pero debes tener cuidado, no todos están preparados para enfrentar lo que el espejo les muestra. Sofía se acercó, sintiendo una mezcla de curiosidad y temor. Se miró en el espejo, y por un momento, no vio su reflejo, sino un mar de imágenes que parecían fluir como agua. Vio momentos de su vida, su infancia, sus sueños, sus anhelos. Pero luego, las imágenes comenzaron a cambiar. Vio decisiones que había tomado, momentos de duda, caminos que había dejado de lado. ¿Qué significa esto?, preguntó, su voz temblando. Es solo una parte de lo que eres y de lo que serás, explicó Rafael, manteniendo la calma. El futuro no es fijo, pero hay eventos que son inevitables. Lo que estás viendo son las ramificaciones de tus elecciones. A veces, la verdad puede ser dolorosa, pero también puede liberarte. Sofía sintió una punzada en el pecho al ver la imagen de una mujer triste y sola, rodeada de papeles esparcidos por el suelo, como si la vida se le hubiera escapado entre los dedos. No era solo un futuro alternativo, era una parte de ella que temía ver.
Esto no es lo que quiero, murmuró, apartando la mirada del espejo. Lo sé, respondió Rafael, su voz suave como la brisa. Pero debes entender que puedes cambiar el curso de tu vida. Sin embargo, eso requiere valentía. A veces, hay que sacrificar cosas para ganar otras. La revelación comenzó a asentarse en su mente. Sofía sabía que había tomado decisiones en su vida que la habían llevado a ese punto, y la idea de que podía cambiar su destino le daba tanto miedo como esperanza. ¿Y qué pasará si no cambio nada?, preguntó, sintiendo la angustia crecer en su interior. Entonces seguirás el mismo camino, respondió Rafael con seriedad. Y no te gustará el destino que te espera. El ambiente se volvió tenso mientras Sofía procesaba sus palabras. El poder de las decisiones estaba al alcance de su mano, pero sabía que no sería fácil. Un deseo ardiente de cambiar su futuro comenzó a crecer en su interior, pero también sentía la pesada carga de la responsabilidad que eso implicaba. Quiero cambiar, quiero hacer algo diferente, dijo finalmente, la voz firme, como si una chispa de determinación se hubiera encendido dentro de ella. Esa es la primera elección correcta que has hecho, comentó Rafael con una ligera sonrisa. Pero antes de que pudiera procesar completamente la conversación, un sonido fuerte resonó en el edificio, como si algo se hubiera caído en el piso superior. Sofía se sobresaltó y miró a Rafael, quien parecía tan tranquilo como siempre. ¿Qué fue eso?, preguntó, el pánico comenzando a asomarse en su voz. Puede ser alguien más, pero no te preocupes. Esto es un lugar seguro para nosotros, al menos por ahora, dijo Rafael, aunque su tono se tornó un poco más grave. Lo importante es que has dado un paso importante. Recuerda lo que has visto en el espejo. Mientras ella trataba de asimilar lo que había visto, Rafael se dirigió hacia la puerta, indicándole que lo siguiera. La tensión en el aire era palpable, pero a la vez, Sofía sentía que había dado un paso hacia un futuro diferente, un futuro que ella misma podría moldear. Al salir del edificio, Sofía se dio cuenta de que la noche había caído por completo. Las luces de la ciudad brillaban intensamente, pero a pesar de la belleza del panorama, su mente estaba en un torbellino. Rafael caminaba a su lado, su presencia calmante en medio de la confusión. ¿Por qué hay tanto silencio?, preguntó ella, rompiendo el tenso silencio que había caído entre ellos. A veces, el silencio es más revelador que las palabras, respondió él, mirando hacia el horizonte, como si buscara algo más allá de lo visible. Mientras caminaban, Sofía recordó las visiones del espejo. Imágenes de su vida, de sus decisiones, y la triste figura de ella misma en un futuro solitario. Esa imagen la atormentaba. Había un lado de ella que no quería enfrentar, que se había estado ocultando detrás de una fachada de confianza. ¿Cómo puedo cambiar?, preguntó, su voz llena de desesperación. Hay tanto que he dejado de lado, tantas decisiones que me llevaron a donde estoy ahora. Rafael se detuvo y la miró fijamente, sus ojos profundos y comprensivos. El primer paso es aceptar lo que has hecho, dijo suavemente. Solo entonces podrás comenzar a construir algo nuevo. Ignorar tu pasado no lo borrará. Al contrario, te hará más fuerte. Sofía sintió que sus palabras penetraban en su interior. Era verdad. Había estado corriendo de su pasado, tratando de olvidar los errores que había cometido, pero lo único que había logrado era crear un vacío que la consumía. ¿Y si mi pasado es demasiado oscuro?, preguntó, luchando contra las lágrimas que amenazaban con brotar. Todos tenemos sombras en nuestro pasado, dijo Rafael. La clave es enfrentarlas, no huir de ellas. Solo así podrás encontrar la luz que hay en ti. Con esas palabras resonando en su mente, Sofía decidió que era hora de dejar de lado su miedo. Ya no podía esconderse detrás de excusas y dudas. Necesitaba enfrentar sus demonios, y eso significaba mirar dentro de sí misma. Tienes razón, dijo con un suspiro, sintiéndose más ligera. Necesito ser honesta conmigo misma. Rafael asintió, y juntos continuaron caminando. La ciudad a su alrededor seguía viva y vibrante, pero Sofía sentía que algo había cambiado en ella. Estaba lista para asumir la responsabilidad de su vida, para dejar de ser una espectadora y convertirse en la protagonista de su propia historia. Sin embargo,
Mientras se acercaban a su vecindario, Sofía sintió una sombra cruzar su mente. Su relación con su madre siempre había sido complicada. No había hablado con ella en meses. Sabía que tenía que enfrentar esa situación, pero el miedo la paralizaba. ¿Algo te preocupa?, preguntó Rafael, captando la tensión en su rostro. Mi madre, no hemos hablado en mucho tiempo. Me siento culpable por eso. Pero también tengo miedo de lo que dirá, admitió Sofía, sintiendo que el peso de la culpa comenzaba a aplastarla de nuevo. La culpa puede ser un obstáculo, dijo Rafael. Pero la reconciliación también puede ser liberadora. Solo tienes que dar el primer paso. Sofía asintió, dándose cuenta de que había estado eludiendo esa confrontación. Decidida a enfrentar no solo su pasado, sino también su presente, se despidió de Rafael y se dirigió hacia su casa, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. Al llegar a casa, se sentó en la mesa de la cocina, mirando su teléfono con indecisión. Sabía que tenía que llamarla. No podía dejar que el tiempo siguiera alejándolas. Con un suspiro profundo, tomó su celular y marcó el número. Mientras el timbre sonaba, su corazón latía con fuerza, y cuando su madre contestó, Sofía supo que todo estaba a punto de cambiar. El diálogo con su madre fue intenso. Al principio, la tensión era palpable. Sofía apenas pudo articular sus pensamientos mientras escuchaba la voz de su madre, cargada de reproches y preguntas que no sabía cómo responder. Pero a medida que avanzaba la conversación, las palabras comenzaron a fluir con más facilidad. No quería que esto se volviera un problema, mamá. Estaba tratando de encontrar mi camino, y en el proceso, te perdí a ti también, dijo Sofía, su voz temblando al final de la frase. Sofía, siempre he estado aquí para ti. No entiendo por qué te cerraste, respondió su madre, la preocupación clara en su tono. Estaba asustada. No sabía cómo enfrentar mis errores. Me dejé llevar por el miedo y eso me alejó de ti, confesó Sofía, sintiendo que cada palabra la liberaba un poco más. La conversación continuó, cada vez más honesta y abierta. Las viejas heridas comenzaron a sanar mientras se enfrentaban a su historia compartida. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente lograron hablar sobre los momentos difíciles y, por primera vez, se sintieron como dos personas adultas conversando, no como madre e hija distantes. Cuando la llamada terminó, Sofía sintió una mezcla de alivio y alegría. Había tomado una decisión que le había costado tiempo y esfuerzo, pero había valido la pena. Había decidido enfrentar su pasado, no solo con su madre, sino también con todos los demás aspectos de su vida. Al día siguiente, Sofía se reunió de nuevo con Rafael en el parque. Quería compartir lo que había sucedido, cómo había decidido comenzar a sanar sus relaciones. Pero al llegar, se dio cuenta de que Rafael estaba sentado en su banco habitual, con un semblante inusualmente serio. Hola, Rafael, dijo Sofía, notando la tensión en el ambiente. Hola, Sofía, respondió él, y su voz estaba cargada de un peso inexplicable. Hay algo de lo que debemos hablar. Sofía sintió un escalofrío. Rafael nunca había hablado de esa manera antes. Se sentó a su lado, sintiendo la gravedad del momento. ¿Qué pasa?, preguntó, el corazón acelerándose. He tenido visiones, dijo Rafael lentamente. Visiones sobre el futuro de la ciudad. No son buenas. Sofía sintió que su estómago se revolvía. ¿Qué tipo de visión podría tener Rafael que la afectara a ella y a su ciudad? Las palabras de él resonaban en su mente, creando un aire de inquietud. ¿Qué has visto?, preguntó, su voz casi un susurro. Rafael la miró, y en sus ojos había una tristeza profunda. He visto caos y desesperación. La ciudad, que una vez fue un lugar vibrante, se sumergirá en la oscuridad si no hacemos algo al respecto. Las decisiones que todos tomamos, incluidas las tuyas, son parte de un gran rompecabezas. Sofía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Qué puedo hacer?, preguntó, la urgencia en su voz evidente. Debes actuar. Pero, recuerda, la verdad y el cambio vienen con un costo. Tal vez tengas que renunciar a algo que valoras, advirtió Rafael, y sus palabras hicieron eco en la mente de Sofía.
Ella cerró los ojos por un momento, procesando lo que significaban sus palabras. Sabía que había tomado decisiones para cambiar su vida personal, pero ahora, la responsabilidad se extendía mucho más allá de ella misma. Era un llamado a la acción que no podía ignorar. Con el peso de las palabras de Rafael en su mente, Sofía pasó la siguiente semana tratando de entender cómo podría ayudar a su ciudad a evitar el futuro oscuro que había vislumbrado. Se sentía perdida, incapaz de determinar qué pasos dar. Una noche, mientras caminaba por su vecindario, notó un grupo de jóvenes reunidos en la esquina. Algunos estaban pintando murales en las paredes, otros organizaban una reunión comunitaria. Sofía se acercó, sintiéndose atraída por la energía que irradiaban. «Hey, ¿quieres unirte?», le preguntó un chico de cabello rizado llamado Diego, sonriendo ampliamente. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó ella, intrigada. «Estamos tratando de revitalizar la comunidad», explicó Diego. «Creemos que cada pequeño cambio puede marcar la diferencia. Estamos organizando un evento para involucrar a más personas y darles voz. ¿Te gustaría ayudar?». Sofía sintió que una chispa de esperanza comenzaba a brillar dentro de ella. Quizás había encontrado una forma de cambiar su entorno y ayudar a prevenir el futuro oscuro que había visto Rafael. «Claro, me encantaría ayudar», dijo, sintiendo que su propósito se estaba alineando con sus acciones. Los días siguientes fueron intensos, llenos de trabajo en equipo, creatividad y esfuerzo colectivo. Sofía se sumergió en la organización del evento, coordinando con otros jóvenes de la comunidad. Cada reunión la hacía sentir más viva, más conectada con su propósito. Sin embargo, a medida que la fecha del evento se acercaba, comenzaron a surgir obstáculos. Grupos de personas en el vecindario no estaban de acuerdo con sus ideas, argumentando que era una pérdida de tiempo y que no cambiaría nada. Sofía se sintió desalentada, pero su determinación creció. «No podemos rendirnos», les dijo a los demás en una reunión. «Si queremos un cambio, debemos luchar por él. No podemos permitir que la negatividad nos detenga». La atmósfera era eléctrica, la pasión de Sofía comenzó a contagiar a los demás. A medida que el evento se aproximaba, la comunidad comenzó a unirse en torno a la idea de cambiar su entorno. Fue un momento revelador, y la energía en el aire era palpable. Sin embargo, justo cuando todo parecía estar tomando forma, Rafael apareció nuevamente en el parque. Su rostro estaba más serio que nunca, y Sofía sintió una punzada de preocupación al verlo. «Sofía, necesitamos hablar», dijo Rafael, su voz firme y directa. «¿Sobre qué?», preguntó ella, sintiendo que la calma que había construido comenzaba a desmoronarse. «El evento que estás organizando es importante, pero la forma en que estás avanzando también tiene consecuencias. Algunas personas no lo verán como una buena idea. Te enfrentarás a resistencia, y eso puede hacer que las cosas se salgan de control». Sofía sintió que el aliento se le escapaba. La ansiedad comenzó a invadirla. «No puedo darme por vencida ahora, Rafael. Esto es demasiado importante. La comunidad necesita esto», afirmó, sintiendo que su resolución se fortalecía. Rafael la miró, y por un momento, ella vio destellos de preocupación en sus ojos. «A veces, para lograr un cambio, hay que estar dispuestos a perder algo. No todos estarán de acuerdo contigo, y eso puede volverse peligroso», dijo Rafael, dejando caer las palabras como si fueran piedras en un lago tranquilo. «Pero tengo que intentarlo. Si no lo hago, ¿qué pasará con nuestra ciudad?», preguntó, la determinación luchando contra el miedo. Rafael asintió lentamente, reconociendo su coraje, pero el brillo de su mirada también reflejaba la gravedad de lo que estaba en juego. «Hazlo. Pero cuídate. Las decisiones que tomas hoy podrían tener un impacto en el futuro que no deseas», advirtió. Con el corazón latiendo con fuerza, Sofía se despidió de Rafael y se preparó para el evento. Sabía que las palabras de Rafael llevaban un peso real, pero no podía dejar que el miedo la paralizara. Era hora de luchar por lo que creía. El día del evento llegó, y la atmósfera estaba cargada de emoción y nervios. Sofía y los demás se habían preparado meticulosamente, llenando el parque de colores, música y un sentido de comunidad que hacía tiempo no se veía. Sin embargo,
Había un sentimiento inquietante en el aire, la tensión era palpable. Mientras los primeros asistentes comenzaban a llegar, Sofía sintió una oleada de optimismo. Todo el esfuerzo valdría la pena si podían inspirar a más personas a unirse al cambio. Pero de repente, el ambiente se volvió tenso cuando un grupo de detractores apareció en la entrada del parque, con pancartas y gritos que desafiaban lo que estaban tratando de lograr. Esto es una pérdida de tiempo. No necesitamos sus ideas. Gritó un hombre de voz potente, empujando a la gente mientras se acercaban. Sofía sintió que su estómago se hundía. En cuestión de minutos, la escena de alegría y esperanza se transformó en una confrontación. No podemos dejar que nos detengan. Gritó Sofía, alzando la voz sobre el caos que comenzaba a desatarse. Rafael, que había llegado en el último momento, se acercó a ella. Sofía, esto puede salirse de control. Debes mantener la calma, le susurró. No puedo permitir que arruinen esto, respondió, sintiendo que la adrenalina corría por sus venas. Mientras las voces se elevaban y las tensiones aumentaban, Sofía decidió que tenía que actuar. Se dirigió al centro del parque y, con un micrófono en la mano, trató de llamar la atención de la multitud. «Escuchen», gritó, y su voz resonó entre el grupo. «Esto es un espacio para todos. No estamos aquí para pelear. Estamos aquí para unirnos y encontrar soluciones juntos». A pesar de la resistencia, algunas personas comenzaron a calmarse, curiosas por su discurso. La determinación de Sofía iluminaba la oscuridad que la rodeaba. Todos tenemos diferentes opiniones, y eso es normal. Pero si queremos mejorar nuestra comunidad, debemos hacerlo juntos, continuó, su voz llena de pasión. Mientras hablaba, el grupo de detractores comenzó a dispersarse lentamente. Aún así, el ambiente seguía tenso. Fue entonces cuando un joven del grupo contrario, identificado como Carlos, se adelantó. «¿Y qué vas a hacer tú para cambiar las cosas?», preguntó desafiantemente. Sofía, sin dudarlo, respondió. «Estoy aquí para construir puentes, no muros. Si trabajamos juntos, podemos hacer un cambio real». Carlos, sorprendido por su valentía, se quedó en silencio. La multitud comenzó a murmurar, y Sofía sintió que había logrado un pequeño avance. Rafael la observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que esta era la batalla que Sofía necesitaba librar, pero también comprendía que el resultado podría ser incierto. El ambiente se tornó más tranquilo, y la comunidad comenzó a unirse en torno a las ideas de colaboración y cambio. Sin embargo, el eco de las palabras de Rafael resonaba en la mente de Sofía. Las decisiones que tomaba hoy podían afectar su futuro. Mientras el evento avanzaba, Sofía sintió que la esperanza comenzaba a florecer en el corazón de la comunidad. Pero en un giro inesperado, un estruendo resonó desde el fondo del parque, y las luces parpadearon antes de apagarse por completo. La oscuridad envolvió el parque, y un murmullo de confusión recorrió a la multitud. Sofía sintió su corazón acelerarse mientras intentaba orientarse. La alegría del evento se convirtió en pánico. «Todo el mundo, mantengan la calma», gritó Sofía, su voz resonando en la penumbra. Sabía que debía actuar con determinación para evitar que la situación se descontrolara. De repente, una luz apareció en la distancia, y Sofía se dio cuenta de que era Rafael, que había traído una linterna. Se acercó a ella con el rostro serio, pero la determinación brillaba en sus ojos. «Necesitamos reunir a la gente», dijo Rafael rápidamente. «Sin luz, la desesperación puede ganar». Sofía asintió, y juntos comenzaron a guiar a las personas hacia el escenario improvisado donde habían estado realizando el evento. Con la ayuda de algunas linternas, la calma fue regresando poco a poco. «Este es un momento crítico», dijo Rafael, mirando a su alrededor. «Si logramos mantener la unión, saldremos más fuertes de esto». Sofía, sintiendo la energía colectiva de la multitud, decidió usar este momento a su favor. Con voz firme, comenzó a hablar. «La oscuridad puede asustarnos, pero también puede unirnos. Este evento no es solo sobre nuestras diferencias, sino sobre cómo juntos podemos enfrentar cualquier desafío», proclamó. Las palabras de Sofía resonaron en los corazones de las personas presentes, y poco a poco, la comunidad comenzó a unirse,
iluminando el parque con la luz de sus teléfonos y la determinación en sus corazones. La conexión que habían formado durante el evento comenzó a resurgir, y la fuerza colectiva de la comunidad brilló con más intensidad que nunca. Los detractores comenzaron a dejar de lado sus diferencias y unirse al esfuerzo común de reconstruir la energía del evento. A medida que la noche avanzaba, Sofía sintió que había hecho algo increíble. No solo había enfrentado su pasado y sus propios miedos, sino que también había ayudado a su comunidad a encontrar la esperanza en medio de la adversidad. Cuando finalmente la luz regresó, el parque estalló en aplausos y vítores. La comunidad había pasado de la confrontación a la colaboración, y Sofía se dio cuenta de que había logrado un cambio real. Mientras la gente celebraba, Rafael se acercó a ella y sonrió. Lo hiciste, Sofía. No solo cambiaste tu vida, sino que también has impactado la de otros. Nunca subestimes el poder de una sola persona para hacer la diferencia. Sofía sonrió, sintiendo una oleada de gratitud y alegría. La luz de su futuro se había vuelto más brillante, y, por primera vez en mucho tiempo, se sentía en paz con su pasado y emocionada por lo que vendría. Había encontrado su lugar en la comunidad y en su propia vida. Y así, la historia de la mendiga iluminada se convirtió en la historia de una comunidad unida por el cambio, la esperanza y el poder de las decisiones que moldean el futuro. Si te gustó esta historia intrigante, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Esto nos ayuda a seguir trayendo más historias fascinantes como esta. Activa la campanita para no perderte ningún capítulo y acompaña otras aventuras misteriosas que estamos preparando. Tu apoyo es esencial para que sigamos contando historias que te conmuevan y sorprendan. Hasta nuestra próxima historia.